Juan capítulo 8, versículo 2 en adelante, y dice la palabra: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Vamos a hablar esta mañana en el tema: ¿dónde están los que te acusan? Acusar a alguien, hermanos, es algo fácil, y hacerlo sin tener un juicio, sin tener conocimiento de lo que nosotros estamos hablando, es un error, porque fácil es sin tener la información necesaria, equivocarse. En este caso, la mujer estaba siendo presentada delante del Maestro, el gran Rey, el gran Señor, el Dios en la tierra en aquel momento. Él estaba a la expectativa al ver qué es lo que los fariseos en aquel momento estaban presentándole. Los fariseos eran personas que acusaban con facilidad a otros, pues ellos estaban basados sus enseñanzas en la ley de Moisés. La ley de Moisés, amados hermanos, tenía una gran cantidad de cláusulas. Dentro de ellos había partes que eran morales, civiles y ceremoniales. En este caso nosotros estamos viendo de que la acusación que hacían a esta mujer era una acusación de tipo moral, pues la habían encontrado en el acto del adulterio, ¿verdad? Entonces esta gente había hecho de que la mujer fuera avergonzada. El simple hecho de llevarla a juicio, el simple hecho de presentarla ante un grupo de personas que iban a decidir lo que iba a hacer de la vida de esta mujer, era algo vergonzoso. Pero Jesús, con su infinita misericordia, Él y el amor que Él demostró en esta oportunidad, es el mismo amor que demuestra para cada uno de nosotros. Probablemente nosotros no hemos cometido adulterio, probablemente nosotros no hemos llegado a ese punto, ni estamos viviendo de esa manera, y gloria a Dios por eso. Pero también no nos debe de quedar duda de que así como esta mujer fue acusada en aquel momento por un pecado, un tan solo pecado que había sido descubierto, nosotros fallamos constantemente cometiendo pecados. El pecado es algo que está a la orden del día. ¿Por qué razón? Porque el pecado, amados hermanos, es lo que el mundo ofrece. Nosotros en algún momento a lo bueno le decimos malo, a lo dulce le decimos amargo, y tratamos de tergiversar las cosas a nuestra conveniencia, con el propósito de que las cosas que nosotros hagamos no satisfagan nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras intenciones, que en algún momento no son cosas buenas. Ahora por la mañana veíamos que nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser sabios, nosotros tenemos que utilizar la inteligencia para hacer obras buenas, como testimonio de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero el mundo utiliza no la inteligencia, sino la astucia. La astucia es la capacidad de hacer algo con inteligencia, pero algo malo. O sea, utilizan la inteligencia, en pocas palabras, para hacer la maldad. En este caso, nosotros tenemos que aplicar
aplicar la misericordia alrededor nuestro. Y esa misericordia nos debe de dar a nosotros un crecimiento, debe agregar valor a nuestra vida. Porque cada obra que nosotros hacemos, que es la conciencia misma, que nos dicta a nosotros lo que nos aprueba o nos desaprueba, lo que nosotros estamos haciendo, es eso lo que nosotros tenemos que poner por obra en nuestra vida, agregándole valor a lo que nosotros estamos haciendo. Porque hay cosas que no agregan valor a nuestra vida. Como por ejemplo el ego. El ego se resalta en nosotros cuando nosotros ponemos por obra las cosas que nosotros hacemos y decimos, yo soy bueno por tal cosa, en mi trabajo tal cosa, en mi escuela, en lo que sea, cualquier cosa. Eso nos aparta del propósito del plan divino, porque Dios quiere que nosotros seamos mansos y humildes como Él fue sobre la tierra. Entonces, para entender esta parte de las leyes de Moisés, la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil, esa ley a nosotros ahora nos debe de dar agradecimiento, pues ya no estamos en aquella condición. No quita vigencia, ni tiene, amados hermanos, nada que ver la ley con lo que nosotros vivimos si nosotros la aplicamos de una manera equivocada, vale decir, de una manera desordenada. O sea, libertad, porque no debemos de confundir que a través de Jesucristo hay libertad, pero no libertinaje. Libertad no para pecar, libertad es para acercarnos a Él confiadamente por los errores que cada uno de nosotros ha cometido. Entonces, los escribas, los fariseos eran personas que se apegaban directamente a lo que la ley decía, y justa razón tenían en algún momento, porque el Señor les había dejado. Vamos leyendo Levítico capítulo 21. El Señor había dejado en algún momento cosas para el pueblo de Israel, pero lo que el pueblo no sabía de que al que los iba a conducir iba a ser a Jesucristo. Vamos a darnos cuenta entonces, amados hermanos, esta mañana, de las cosas que Dios prohibía y que ellos en algún momento las aplicaban de una manera injusta. ¿Por qué injusta? Porque la ley decía de que a la persona, o sea, en este caso, para que hubiera cometido o se hubiese consumado el pecado, tendría que haber sido tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? Porque una mujer no podía adulterar si no tenía a un hombre a la par, y un hombre no podía adulterar si no tenía a una mujer. Pero nosotros nos damos cuenta que en este caso es la religión que llevó solamente a la pobre mujer delante de los pies de Jesucristo, dando a entender que ellos cumplían la ley a medias. Pero vamos viendo entonces lo que dice Levítico 21, del versículo 9 en adelante. Y vamos a darnos cuenta que al aplicarlo en la realidad, eso no le quita validez a lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre, a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente. Su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos del pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con la mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre.
ambos serán cortados de entre su pueblo. Y el versículo 22 dice: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite de la tierra en la cual yo os introduzco para que las habitéis, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Si usted se ha dado cuenta, lo que dice el Levítico capítulo 21 es algo, y esto es una vista pasajera de lo que nosotros estamos viendo, de que lo que la ley prohibía. Los judíos, fariseos y los judíos que eran encargados del conocimiento de la ley, los escribas, esta gente aplicaba la ley de una manera que trataban de apegarse a lo que decía, de tal manera que, así como decía Pablo que él era fariseo de fariseos, Pablo decía de que era criado a los pies de Gamaliel. Pablo era un hombre que dice que era uno de los que más había cumplido la ley. Entonces podemos ver a Pablo en aquel momento de igual manera dándole el visto bueno cuando aquel hombre fue apedreado. Una de las cosas más terribles que podía acontecer, imagínense el daño, no solamente el daño moral, sino que también el daño físico a la familia, porque también la vejación que ocasionaba que un pariente muriera en esa condición, muriera apedreado prácticamente, muriera prácticamente cubierto. Imagínense un volcán de piedras encima de las personas, porque ahí quedaban muertos, como una muerte horrible, ¿verdad? Estos hombres hacían cantidades de cosas, amados hermanos, aplicando su propia justicia, apegados y respaldados en aquel momento por la ley. Jesús dice en su palabra que Él no ha venido a quebrantar la ley. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que entender estos pasajes que ellos no entendían? Si la ley está diciendo de que cualquier mujer que se llegue a alguien que no es su esposo tiene que morir irremisiblemente, en estos tiempos gloriosos que nosotros estamos viviendo, yo le garantizo, amados hermanos, que si esto fuese así, no alcanzaran los ataúdes en la funeraria. Estaría lleno de muertos por todas partes, porque lo que más se da a la vista, lo que más se da es el adulterio, la fornicación, pecados que nosotros mismos nos damos cuenta, ¿verdad?, que la gente ha cometido. Pues la gente ahora valora su hombría. El hombre que tiene 2 o 3 mujeres, ese sí es hombre. O la mujer que tiene 2 maridos, esa sí es mujer, ¿verdad? Pero en aquel momento Dios está diciendo de que cualquiera que cometiera algo de una manera ilícita tendría que ser muerto. Imagínense cómo también prohíbe que se casaran entre hermanos, que se casasen entre hermanos. Cómo se iba a casar a alguien que iba, por ejemplo, a enviudar, y que de repente el papá se tenía que casar con la hija de la señora, o el hijo con la madre. O sea, todas esas cosas que la Biblia prohíbe todavía siguen vigentes. El problema es que nosotros nos hemos equivocado y pensamos que a través de Jesucristo todo ha terminado. Si hubiese sido así, que Jesús hubiera abolido la ley en aquel momento, nosotros ahora tuviéramos libertad para adorar cualquier imagen. Pues si Jesús abolió lo que es la ley, ya no se hubiesen cumplido los mandamientos que dicen que tendríamos que tener a un solo Dios, ¿verdad? Entonces no podemos confundir las cosas que están ahí. Nosotros tenemos que entenderlas como la Biblia o como la palabra lo dice. ¿Por qué he mencionado todo este tipo de cosas, amados hermanos? Porque probablemente nosotros no nos conducimos en este estilo de vida, y gloria a Dios por eso. Nosotros debemos de sentirnos dichosos de que no estamos viviendo ni que formamos parte de ninguna de estas características que acabo de leer. El pueblo de Israel estaba obligado a guardar estos estatutos. ¿Por qué razón? El pueblo tenía que ser un pueblo santo. El pueblo tenía que ser diferente que todas las naciones. ¿Cuál era la razón de que Dios había escogido a aquel pueblo?
en su soberanía, en su propia voluntad, Él había determinado seleccionar entre el pueblo. No es que sean mejores, como dice Pablo en el capítulo 11, ni que nosotros seamos mejores que ellos. Fue su propia voluntad por la promesa que le dijo a Abraham, que benditas serían en Él todas las familias de la tierra. Entonces, cuando nosotros nos vamos avanzando más hacia la parte, y metiéndonos más a lo que acabamos de leer, en cuanto al principio me refiero, Levítico 20 dice que si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos, ¿verdad? Y también Deuteronomio 22 dice de la siguiente manera: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, oiga bien, una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Allá al final de los últimos versículos que leíamos, decía que la tierra los iba a vomitar, ¿verdad? La tierra los iba a expulsar, porque de esa misma manera iba a ser la causa de que las naciones que allí habitaban iban a ser eliminadas. ¿Por qué? Por ese tipo de situaciones. Vemos de igual forma cómo Sodoma, como Gomorra fue eliminada. Lo que está a la vista, lo que está al día a día, Dios no ha hecho a ningún hombre homosexual, ni a ninguna mujer lesbiana. Dios hizo hombres y Dios hizo mujeres, ¿verdad? Entonces, esta gente, amados hermanos, no es porque hayan nacido así, sino que han decidido no arrepentirse, han decidido vivir en esa condición. Y lo que quieren hacer es meterle al hombre o meterle a cada uno de las personas que eso es normal y que Dios se ha equivocado. Ahora por la mañana veíamos en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 3, lo que Dios dice acerca de eso. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, Romanos 10:3, se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, nos podemos dar cuenta de que Dios ha estado hablando ahí, pero esta gente, ¿qué es lo que ha hecho? Dios ha sido puesto a un lado y le han dicho: Dios, nosotros estamos en lo correcto, lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto, lo que nosotros estamos haciendo es lo que la humanidad tiene que vivir. En este caso estamos diciéndole a Dios que no lo necesitamos, por eso Dios nos entrega a esas pasiones vergonzosas. Ok, ¿por qué quiero llevarlos hasta ahí, amados hermanos? Porque cuando nosotros nos vemos presentados delante de una persona que ha cometido pecado, cuando nosotros vemos que alguien está en pecado, lo más fácil para nosotros es juzgarlo. Lo más fácil para nosotros es señalarlo. Lo más fácil para nosotros es decirle: te vas a ir al infierno. Dios no quiere que nosotros actuemos de esa manera. Ciertamente hay pecado, y usted se ha dado cuenta que solamente es un capítulo del pasaje del Levítico 20, donde solamente la parte moral es la que estamos analizando, una parte tan siquiera, poco, pero a nosotros se nos hace fácil ver a nuestro alrededor y tomarlo con una pasividad, tomarlo con una... eso es... ¿Quién no lo practica? ¿Quién no lo hace? ¿Quién no lo vive? Dios no nos manda a que nosotros hagamos las cosas que ellos están haciendo. Dios quiere que nosotros nos apartemos, que cada vez nos vengamos a vivir a la santidad, que cada vez nos acerquemos más al plan, a la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Delante de Dios todas las cosas que practica el mundo son abominación. Nosotros creemos que solamente los homosexuales son abominables delante del Señor, pero no, para Dios todas estas cosas que acabamos de leer dice que es abominación, y esa fue la causa de que las naciones que estaban antes, donde ahora es Israel, fueron eliminadas. Practicaban tales cosas. Okay. Cuando nosotros vemos entonces qué es lo que Jesús vino a hacer, a Jesús lo querían tentar en esa oportunidad y le dijeron, pues Jesús venía de sanar a un hombre que había nacido ciego, y Jesús lo sanó cuando aquella persona estaba en un día sábado en una sinagoga.
Y a Jesús lo querían juzgar porque él había hecho un milagro, y le dicen: no tienes 6 días para que puedas hacer el milagro, no tienes 6 días para que este hombre sea sano. Y el Señor Jesús les dice: hipócritas, ustedes no desatan a su buey, no sacan a su asno a que tome agua el día de reposo. O sea, porque el día de reposo, según la ley judía, no se tenía que hacer nada, pero ellos de igual manera circuncidaban en el día de reposo. O sea, hacían cosas que estaban en contra de la ley, pero algo de que era más grande aún, como el Señor quiere de cada uno de nosotros, cuando Él dice: misericordia quiero y no sacrificio. ¿De qué manera nosotros vamos a mostrar la misericordia para la gente? No acusándola, no viéndole de una manera despectiva, sino conduciéndolo al camino del Señor, ¿verdad? Porque esa gente, usted y yo, no sabemos por qué condición ha permitido que ellos lleguen a esa condición en la que están. Hay gente que por una u otra razón ha llegado ahí, ¿verdad? Y nosotros no podemos, sin tener, como decía al principio, toda la información de las cosas que han sucedido, nosotros no podemos hacer juicios que son los correctos. Nos podemos equivocar con facilidad. Entonces Jesús dijo claramente, a Jesús lo querían tentar, pero Jesús dijo estas palabras: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, si Jesús había venido para hacer cumplir la ley, ¿por qué entonces esta gente quería que solamente la mujer muriese? ¿Dónde estaba el hombre? ¿Había favoritismo para aquel hombre en aquel momento? ¿Qué había sucedido entonces con aquel hombre? Jesús dice estas palabras, miren, en Mateo 5:18: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, oiga bien, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, amados hermanos, Jesús no vino a quebrantar la ley, Jesús vino a cumplir la ley. O sea que Jesús estaba de acuerdo, oiga bien, ya nos vamos a dar cuenta al final de la lección que Jesús estaba de acuerdo. Jesús no estaba pasando por alto que aquella mujer estuviera cometiendo pecado. Jesús condenaba el pecado y lo va a seguir condenando porque Él es santo. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que seguir las huellas de nuestro Maestro, viviendo en santidad, alejándonos del pecado, apartándonos del peligro, apartándonos de aquello que nos aleja de Dios. Todo aquel, dice, que busca el mundo se constituye entonces en enemigo de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Entonces vamos a ver entonces Jesús lo que dijo en Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Estas palabras Jesús las dijo cuando estaba en el sermón del monte, refiriéndose en aquel momento a los 10 mandamientos, que no había que matar. En Éxodo 20 habla de los 10 mandamientos. Oíste que fue dicho a los antiguos, refiriéndose a la gente que había vivido antes que ellos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero aquí es donde Jesús habla la parte que ellos no habían entendido. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga tonto quedará expuesto al infierno de fuego. Si ustedes se dan cuenta, Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús vino a ampliar la ley. Amén. Jesús vino a ponerle más detalles a la ley. Jesús vino a abrir más nuestro entendimiento, porque la ley conduce a Jesús, lo que leíamos en Romanos capítulo 10. La ley conducía a Jesús. Entonces Jesús está diciendo: miren, ustedes han entendido la ley, la han entendido a medias, porque todo el fin de la ley lo conduce a mí. Cuando ustedes lleguen a mí, yo voy a tomar las decisiones, y yo voy a hacer los juicios correctos con cada uno de ustedes, porque el gran día que cuando Cristo venga, vendrá a juzgar la tierra. Acuérdense que un día nos presentaremos delante del Padre.
Aquella persona que no tenga a Cristo en su corazón, le va a tocar ir por el camino a la izquierda. Pero cuando nosotros nos encontremos con el Señor, bienvenido nos va a decir, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿qué va a suceder entonces con aquellas personas? Ellos querían tomar el papel de Dios. Estaban juzgando a aquella mujer. Y no solamente estaban juzgando a la mujer por el acto del adulterio, sino que querían ellos hacer los juicios que a Dios le correspondía, en este caso a Jesús. Entonces Jesús les dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. O sea que la ley en ningún momento ha sido abolida. Por eso es que la gente se confunde. Cuando menciona el diezmo, la gente dice, es que el diezmo es de la parte del Antiguo Testamento y por eso nosotros no tenemos que diezmar, ¿verdad? Cuando los fariseos de igual manera se encontraban con Jesús en esta situación, le dice, ustedes diezman la mente, el comino, el enebro y todo lo demás, pero no bendicen a sus padres, no le ayudan a sus padres, no le obedecen a sus padres, son desobedientes con sus padres. Le dice el Señor, es necesario que hagan esto, o sea, que bendigan a sus padres sin dejar de hacer aquello, o sea, que la ley sigue vigente. Jesús no viene sino a exponernos más, a darnos más claridad de las cosas que lo conducían a Él, a Jesucristo, porque la ley nos iba a conducir a Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos la respuesta de Jesús, ¿cuál fue la respuesta de la multitud? ¿Cuál fue la reacción de la multitud? La multitud empezó, dice la Biblia, a caminar uno por uno. La Biblia no registra cuando Jesús estaba escribiendo en tierra. La Biblia no dice si Jesús estaba escribiendo dentro del pueblo, refiriéndome a los que estaban acusando a la mujer. Aquí hay homicidas, aquí hay ladrones, aquí la ley dice que no tendrás que robar, aquí la ley dice que no tendrás que ver de menos a tu hermano, aquí hay idólatras, pero estaban con su piedra. Y la Biblia dice que estaban pequeños y grandes. Cuando la gente empezó a ser redarguida por el Espíritu Santo de Dios que moraba en él, esta gente, cuando la conciencia de ellos fue confrontada con la palabra, con la verdad de Jesús, esta gente empezó a botar sus piedras, cada uno empezó a botar sus piedras y se fueron huyendo, porque se dieron cuenta que la condición de pecado es la condición que prevalecía, no solamente en la mujer que había sido descubierta adulterando, sino que también en ellos, en el común denominador del pueblo, era el pecado que prevalecía. Lo que ahora podemos ver actualmente, lo que prevalece es el pecado. Porque también dentro de las iglesias, ahora en la mañana veíamos esa parte, dentro de las iglesias siempre va a haber gente que va a ser falso creyente. Recuérdese la cizaña, el trigo. Gente que en algún momento va a decir, Señor, Señor, pero si yo en tu nombre profetizaba, en tu nombre sanaba a los enfermos. Y el Señor va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque el Señor lo que anda buscando en cada uno de nosotros, los frutos que son dignos de arrepentimiento. Amén. Entonces, cuando Jesús hace esta parte y le dice, mira, todos hemos sido formados en el vientre de nuestra madre aún en pecado. El Salmo 51, versículo 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Verdad? Nosotros no podemos decir, amados hermanos, por eso es que la gente se confunde y cree que todos somos hijos de Dios, pero en realidad la Biblia no nos llama hijos de Dios a todos. La Biblia nos llama hijos de Dios a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que deja de hacer la maldad, a todo aquel que deja de hacer la iniquidad, a todo aquel que deja de participar de las obras de las tinieblas, todo aquel que quiere hacer un cambio. Entonces lo que prevalece en el mundo es lo que dice Gálatas 5:19, donde están las obras de la carne. Allí vemos 17 cosas que son comunes en el mundo y que deben de ser de nosotros, estar lejos de nosotros, porque eso es lo que nos separa de Dios, porque eso está diciendo que son obras del mundo. Si usted se da cuenta, el siguiente versículo es el versículo 20, Gálatas 5:20, donde está el fruto del Espíritu, donde está amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre y templanza. Sobre tales cosas, dice, no hay ley. Pero las cosas que están mencionadas, las 17 cosas que menciona el versículo anterior, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora yo pregunto, amados hermanos, nosotros estamos aquí porque hemos heredado el reino de Dios. Amén. Y esa debe de ser nuestra certeza. Si nosotros ahora nos llamamos hijos de Dios, tenemos que aborrecer las obras del mundo. Si usted con facilidad se enoja, tiene que pedirle a Dios que le ayude a controlar sus emociones. Si usted con facilidad anda viendo cualquier cosa, cualquier muchacha que se le cruzó por el camino, usted la vio y hasta tuerce la cabeza como el girasol, está en problema. Si usted de igual manera tiene sus enemigos a la par de su casa, esas enemistades entre los vecinos, está en problemas, amado hermano. Si usted tiene celos y no deja salir a la pobre muchacha a la puerta de la esquina, está en problemas, hermano. Si usted se enoja con facilidad, si usted es envidioso, si a usted le gusta la hechicería. No, fíjese que yo fui de los mejores médicos y los médicos no me han encontrado nada, pero ahí me han recomendado, como ahora se llama, el de las hierbas, el doctor de las hierbas. Y voy a ir al hierbero que me haga un saumerio y que me pase el monte encima y que me haga todas las cosas. Entonces, ahí voy a ir. Mucho cuidado, hermano. Si usted ahora es nueva criatura, cree en el Señor, que Él es poderoso en todo para hacer las cosas que Él ha prometido para cada uno de sus hijos. La sanidad, toda la liberación. Pero ¿qué sucede entonces? Si nosotros todavía, una para el calor, hermano. Y esa una se convierte en que de repente se emborrachó. Y ya borracho, ya no hablan, ya no es cuerdo, ya no hablan normal. En vez de reírse, llora, hermano. Si no bailaba cuando está bueno, se pone a bailar cuando está borracho. Y pone en vergüenza su propio cuerpo, deshonra su propio cuerpo. ¿Verdad? Entonces todas esas cosas que a Dios no le agradan, las orgías, todo ese tipo de cosas inmorales que a Dios no le agradan y que son de la carne, el placer de la carne, son las que Dios ve con menosprecio, porque eso son obras de las tinieblas, son obras de Satanás, son las cosas que nosotros debemos de evitar, son las cosas que nosotros debemos de apartar de nuestra vista, de nuestro caminar, porque nuestro caminar tiene que ser el caminar que a Dios le agrada, como a hijos que somos hoy. Porque usted puede ver, cuando usted es hijo, usted puede deshonrar a sus padres y lo hemos practicado en algún momento cuando no teníamos a Cristo. Pero ahora que somos padres nos damos cuenta y no queremos que nuestros hijos nos deshonren. Esa parte tenemos que entenderla. Si usted es hijo hoy, honre a sus padres, obedézcale a sus padres, ame a sus padres. Amén. Cuando nosotros seamos padres nos vamos a dar cuenta entonces que vamos a querer que nuestros hijos nos honren, y como nosotros no hemos honrado a nuestros padres no podemos enseñarles. Quitemos de nosotros todo lo malo y renovemos nuestro entendimiento metiendo palabra de vida en nuestros pensamientos, que sea la palabra de vida la que está revelada de parte del Señor, cambiando nuestras emociones, cambiando nuestros sentimientos para lo que demos nosotros o salga de cada uno de nosotros sea el fruto del Espíritu Santo y no estas obras de la carne que acabo de mencionar. Entonces, amados hermanos, Pablo estaba amonestando sobre estas 17 cosas, pero también deja la puerta abierta y dice, todavía hay más y cosas semejantes a estas, porque Pablo en ese momento son las que él puso, pero hay cosas que están ahí y que siendo llamados hijos de Dios muchas veces nosotros seguimos cometiendo. Necesitamos entonces arrepentirnos. De igual forma, amados hermanos, Jesucristo se encuentra con una situación en la que los fariseos nuevamente están puntualizando que es un día sábado, cuando aquella mujer que estaba enferma, una mujer encorvada, la mujer que menciona Lucas capítulo 13, esa mujer tenía 18 años de andar con esa enfermedad, encorvada totalmente. Y Jesús se encuentra con esta mujer y cuando la ve,
le dice: mujer, eres libre de tu azote. Los judíos se incomodaron porque era día sábado. Los judíos se incomodaron porque no querían que aquella mujer tuviese su sanidad. Entonces, ¿qué es lo que el Señor dice? 6 días hay, le dice al principal de la sinagoga, 6 días hay en que se debe trabajar en estos. Pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor se encuentra con aquel hombre y le dice: hipócrita, cada uno saca de beber, a darle de beber a su asno del pesebre, a su buey de igual manera. Pero esta mujer, le dice, que era o que es hija de Abraham, y que Satanás la había tenido atada por 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Quién es nuestro reposo? Nuestro reposo es nuestro Señor. Amén. Él es el día de reposo para nosotros. Él es nuestro reposo. ¿Por qué le llama reposo? Porque ese es nuestro descanso, amados hermanos. Por eso todas nuestras ansiedades, todos nuestros problemas, vengamos y pongámoselo a Él, para que Él sea el que quite todo aquello de nosotros, y nosotros podamos salir de este lugar santificados, bendecidos, exaltando el nombre y glorificando a Dios, dándole acción de gracias por las bendiciones recibidas de su mano. Amén. Entonces, cuando nosotros entendamos esta parte, amados hermanos, yo le garantizo que las personas que están a nuestro alrededor no solamente las vamos a ver como personas que son menospreciables porque están cometiendo pecado, si nosotros en algún momento estuvimos siendo parte de ese grupo de personas. El trabajo de nosotros como iglesia es, amados hermanos, es rescatar a aquellas personas de las tinieblas y traerlas al reino de su amado Hijo. Eso es lo que el Señor manda a cada uno de nosotros. Pero Jesucristo hizo muchos milagros en el día de reposo. A Jesús nadie lo detuvo por lo que Él estaba haciendo. Jesús seguía orando, Jesús seguía obedeciendo al Padre. Pedro le dice a los del Sanedrín: ¿es lícito obedecer a Dios antes que a los hombres? Es lícito obedecer a Dios, porque el hombre toda su vida va a querer, amados hermanos, aplicar la inmisericordia. La gente lo que quiere es que si este es malo, si este es asesino, que se muera, que se pudre en la cárcel, que lo atropelle un tren de 300 vagones, cualquier cosa, hermano. Pero Dios no nos ve en esa condición. Usted no sabe si la persona que está ahí metida en problemas ahorita puede llegar a ser un gran ministro de alabanza. Usted no sabe si aquel gran borracho puede llegar a ser un predicador. Usted no sabe si aquella prostituta que se encontraba allá en aquel lugar puede llegar a ser del coro, puede llegar a ser cualquier cosa. Hay tantas cosas, amados hermanos, que nosotros no podemos ver en las personas, pero Dios sí ya las ve. Entonces no podemos llegar solamente a acusar a las personas, pues Dios no quiere que actuemos de esa misma manera, como estaban actuando los fariseos, como estaban actuando los publicanos, como estaban actuando. Quiere que nosotros veamos a los hijos o a las personas que están a nuestro alrededor como aquellos potenciales hijos de Dios, aquellas personas que pueden llegar a ser hijos de Dios, me refiero. Entonces Jesús no vino a llamar a los justos, Jesús vino a llamar a los pecadores. Amén. Yo no sé cómo usted se siente, o cómo usted se sintió o se sentía en aquel momento cuando no tenía paz en su corazón. Ahora que tiene paz en su corazón, ¿cómo se siente? Yo me siento agradecido con el Señor, porque lo que yo pasaba antes ya no lo vivo hoy. Ahora soy una nueva criatura. Yo he creído esa frase que dice la palabra: soy una nueva criatura en el Señor. Soy una nueva criatura en el Señor. Y eso constantemente me anda advirtiendo en mi mente que las cosas que yo hacía antes ya no las debo de hacer. Debo de caminar entonces en santidad. Amén. En el versículo 10 dice que enderezándose Jesús y viendo, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Porque la mujer en algún momento, me imagino, iba pensando: este es mi último día de vida. Ciertamente la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. El Señor Jesús le dijo: ¿dónde están los que te acusan?
¿O dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella le dijo, Señor, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya. Eso es lo que Dios a cada uno de nosotros nos ha dicho cuando venimos a sus pies. Vete y no peques más. Si usted se da cuenta, Jesús no condenó a la mujer acusada de adulterio. Jesús no solamente no la acusó, pero tampoco pasó por alto el pecado de aquella mujer. A la mujer le dijo, vete y no peques más. ¿Verdad? Esta mujer entonces, amados hermanos, salió agradecida con el Señor. Esta mujer se fue bendecida para su casa. Y estoy seguro que esta mujer, al encontrarse con el Maestro, jamás volvió a cometer pecado. Jesús está dispuesto a perdonar cualquier pecado de cada uno de nosotros. Muchas veces no entendemos cómo Dios obra. Quisiéramos que Dios se nos apareciera y nos diera la mano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? ¿Andas por el parque? Ah, qué bonito. No, Dios no se va a aparecer de esa manera. Dios es un espíritu, amados hermanos. Dios está queriendo salvar nuestras vidas. Dios está viendo el mal que viene sobre la tierra, porque el cumplimiento de los tiempos está ya llegando a su máxima expresión. Y nosotros debemos de apercibirnos, amados hermanos, y hacer como aquella mujer, como aquella mujer, la mujer de Lot. Le dieron la oportunidad que escapara del tormento, que le dieron la oportunidad que escapara de la destrucción. Y esta mujer no quiso escapar, sino que violó la prohibición que era de volver atrás o de mirar hacia atrás. Esta mujer vio hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Aunque tus pecados sean como la grana, dice la palabra, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios no está interesado, amados hermanos, que el pecado de nosotros sea algo grave. Dios está interesado en que Él nos quiere dar perdón a cada uno de nosotros. El perdón de Dios es lo máximo que puede un hombre disfrutar en la vida. Sin perdón no hay vida eterna. Sin perdón no hay vida eterna. Sin perdón no hay cielo. Cierto día, una madre andaba con su hijita era ciega, y la hija le preguntaba, mamá, ¿cómo es el mundo? Mamá, pues, ¿qué hay en el mundo? Y la mamá trataba de explicarle a la niña, el mundo es así, con sus palabras ella trataba de expresarle cómo era el mundo, de describirle. Las flores son de este color, las flores son así, hay animalitos, hay cosas, describía el mundo, lo que había en el mundo. Y la niña, bien contenta, en su mente se imaginaba cómo era el mundo, pero era ciega la niña. Un día llegó la oportunidad donde abrieron las puertas en un hospital donde iban a hacer, había llegado un oftalmólogo de gran reputación. Iban a probar un método que iba a ver si funcionaba, y funcionó. Llevaron a la niña a la operación y le vendaron, después de la operación le vendaron los ojos. Y al final de la recuperación iba a ser el día de ver si esta niña en verdad había visto o iba a ver, y la pusieron frente a la ventana. La niña estaba frente a la ventana y empezaron a quitarle las vendas de los ojos. Y para sorpresa de todos, la operación fue un éxito total y rotundo. Y cuando la niña vio las cosas que estaban en el mundo, que eran tan hermosas, le dijo a la madre, madre, ¿por qué no me habías dicho que las cosas que están en el mundo son tan hermosas? ¿Por qué no me lo habías descrito? ¿Por qué no me lo habías pintado para que mi mente se imaginara y disfrutara de las cosas maravillosas que hay en el mundo? Pues en mi mente eran pequeñas. De igual manera, amados hermanos, yo no les voy a explicar, no les voy a poder explicar a cada uno de ustedes lo que hay en el cielo, porque mis palabras son cortas. Pero el día que lleguemos a la gloria, el día que estemos en la presencia del Señor, ustedes van a decir, ¿por qué yo no más amé al Señor? ¿Por qué yo no más me arrepentí a tiempo? ¿Por qué yo no más quise buscar tu presencia, Señor? Es necesario que nosotros entonces digamos al Señor, quítame las vendas que están cegando mis ojos espirituales para que yo alcance a ver tu gloria, Señor. La gloria de Dios es tan maravillosa, hermano. Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Él lo que quiere es que procedamos al arrepentimiento. ¿Cuántas cosas hay en el mundo que nos atraen y nos
la mirada a lo celestial. La mirada a lo celestial, a lo hermoso. Recuérdese que nosotros somos extranjeros y advenedizos de esta tierra. Que ya no sea el mundo que nos impresione, que ya no sea el mundo que nos impacte, que ya no sea el mundo el que nos robe las bendiciones de la vida eterna. Aquí vamos a vivir lo más 120 años, como la palabra lo dice, pero en el cielo viviremos eternamente y para siempre con nuestro Rey, con nuestro Señor, con nuestro Dios, con el Todopoderoso, con el gran Yo soy. Por eso yo quiero decirles, amados hermanos, que como instrumentos de justicia, nosotros debemos de llevar, ser portadores del Evangelio de salvación. No acusemos solo a la gente. Que nos duele el corazón ver el pecado de la gente. Ciertamente está en pecado, no sea que ellos nos vayan a absorber a nosotros. Que se conviertan ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Rescatemos las almas de los perdidos. Busquemos las almas de los perdidos. Tengamos perlas en nuestra corona. Digámosle al Señor, amado Señor, yo quiero ser un portador de tu gloria, Señor. Yo quiero ser un buen hijo, Señor. Yo quiero obedecer tu palabra, Señor. Porque si te llamo Señor, es porque tú eres el que vive en mí. Y tu palabra la debo de obedecer. Póngase en pie, hermano. La Biblia dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Yo quiero decirle, amado hermano, que si usted quiere vivir eternamente, si usted quiere vivir por los siglos de los siglos, con nuestro Señor y conocerlo tal cual es, yo quiero decirle, amado hermano, que tenemos entonces que hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado.